El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora del consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en ese lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: No, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Cuando meditaba las lecturas para compartir con ustedes esta homilía, venían recurrentemente a mi memoria, a mi mente, 2 palabras: indiferencia y la palabra insensibilidad. Indiferencia, insensibilidad. Esas 2 cosas pueden ser consideradas errores para muchos de nosotros, pero además de ser errores, pueden llegar a ser también pecado. El ser indiferentes ante la necesidad del otro, el ser insensible ante el dolor del otro, es un pecado. Y yo creo que estas 2 palabras resumen claramente, de manera especial, la primera lectura y el evangelio que hemos apenas escuchado. Quisiera hacer una aclaración de antemano, y es la siguiente. Como sacerdote me toca compartir con muchas personas, y lo bueno es que en ocasiones los títulos quedan a un lado, y uno le toca compartir en el confesionario o en alguna charla con una persona sin necesidad realmente de saber qué hace esa persona, qué tipo de vida lleva, si es rico, si es pobre. Uno conoce en ocasiones solamente el nombre de la persona y eso nos basta, porque todos somos hermanos, hermanas, hijos de un Padre bueno y misericordioso. Eso me gusta a mí del ser sacerdote, que puedo ver a la persona por quien es y no necesariamente por lo que tiene. Esto nos lleva a nosotros entonces como sacerdotes a compartir en muchas ocasiones, como ya decía, con personas pobres o con personas ricas. Me ha tocado ver personas pobres que son ricas espiritualmente porque ofrecen con un corazón
lleno de bondad a los demás. Pero también me ha tocado ver personas pobres materialmente y que lo son también espiritualmente, porque son egoístas, porque son mezquinas, porque solamente piensan en su pobreza y no son capaces de compartir un poco de lo que tienen. También me ha tocado ver personas ricas que son también ricas espiritualmente, porque son generosas, porque son bondadosas. Y me ha tocado ver personas ricas materialmente que también son pobres espiritualmente, porque al igual que los primeros, no son realmente generosos, se encierran en sí mismos y no ven más allá de sus propias caprichos o necesidades. Esto lo aclaro bien porque en ocasiones hay una etiqueta que se les coloca a las personas que tienen dinero y se les dice que en su mayoría son malos. Eso no es así. No podemos etiquetar a la otra persona pensando que por su estatus económico es buena o es mala. Recordemos lo que ya en ocasiones les he comentado a ustedes. Todos nosotros somos buenos porque en esencia hemos sido creados por Dios y Dios lo crea todo bueno. La diferencia está en que en ocasiones decidimos hacer el bien o hacer el mal. Y es ahí donde está el detalle. Pero en realidad, en esencia, todos somos buenos y estamos llamados a hacer siempre el bien y evitar el mal. Ahora bien, las riquezas, los bienes materiales que Dios da a una persona son muestra de la bendición que Dios demuestra para con ella. Y la persona tiene que recordar que los bienes materiales, que las posesiones no le pertenecen. Somos simplemente administradores. Dios nos las presta para que la utilicemos para su gloria, para el bien del prójimo y para nuestro propio bienestar. El problema entonces no es ser rico, el problema es dejarnos llevar por la riqueza y convertirnos en personas egoístas, indiferentes, insensibles ante los demás. Hay muchas personas que tienen una buena posición económica y que tienen ese deseo de ayudar constantemente al otro, y eso nos tiene que llenar de alegría. Esa es la meta. Es por eso que Dios nos da sus dones para que nosotros podamos compartir lo mucho o lo poco que tengamos. Y como ya he dicho en anteriores ocasiones, Dios nos pide muchas veces ser generosos en medio de nuestra carencia, en medio de nuestra necesidad. Si vamos a esperar a dar en el momento en que tengamos, lo que va a pasar es que nunca vamos a terminar dando, porque nunca nos va a parecer que tenemos suficiente. Hecha esta aclaración, vamos entonces a meditar un poco las lecturas que hemos escuchado. La primera está tomada del libro del profeta Amós. Amós vivió a mediados del siglo 8 antes de Cristo. Se dirige en esta ocasión al pueblo de Israel, especialmente a los líderes del pueblo, quienes vivían en una gran riqueza, en una gran abundancia, porque en ese tiempo existía una brecha bastante grande entre los pobres y los ricos. Y entonces los ricos de ese tiempo, los líderes, eran indiferentes ante la necesidad de sus hermanos. Y es por eso entonces que Dios envía a Amós para que en su nombre éste profetice lo que les va a suceder más adelante. Consecuencia de su indiferencia e insensibilidad será entonces la deportación de esas personas, el exilio a Babilonia. Sabemos que la deportación, el exilio, fue un momento muy triste, muy trágico para el pueblo de Israel, porque estaban siendo despojados de la ciudad santa, de Jerusalén. Esto causó en ellos, pues, gran dolor, gran humillación. Pero Amós lo deja claro. Todo esto puede leerse entre líneas y sabemos que parte de lo que sucede es consecuencia de esa indiferencia que estas personas sentían con los hermanos pobres y necesitados de su tiempo. En la segunda lectura se nos presenta la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Fíjense ustedes, me quedó muy grabado que San Pablo se dirige a Timoteo y le dice:
hombre de Dios. Timoteo es un hombre de Dios. Nosotros adquirimos el título de hijos de Dios gracias al bautismo. Eso es un regalo que Dios nos da. Pero qué bonito es cuando yo me considero un hombre o una mujer de Dios. Y no solamente es bonito cuando yo me considero, sino cuando otra persona piensa eso de mí. ¿Qué piensan los demás de nosotros? ¿Somos realmente hombres y mujeres de Dios? Ojalá que sí, porque esa es la meta a la cual Dios nos invita. Y hoy San Pablo lo deja muy claro, llamando a Timoteo hombre de Dios. El hombre de Dios se demuestra no solamente en lo que dice, sino en sus acciones, en cómo vive. Ojalá alcancemos esa meta tan preciosa de ser considerados, pues, no solo hijos de Dios, sino hombres y mujeres de Dios, que hagamos de este mundo un lugar mejor para vivir. San Pablo invita a Timoteo a vivir en la rectitud, a ser irreprensible, a vivir coherentemente su fe, pero lo invita también a luchar por alcanzar la salvación. El vivir cristianamente requiere sacrificio. No podemos tomarlo a la ligera. Tenemos que nadar constantemente contracorriente, contra una sociedad que se hunde cada vez más en la mentira, en el odio, en el materialismo, en el egoísmo. Estamos llamados, queridos hermanos y hermanas, a luchar pues por ser santos como Dios es santo. No es fácil, pero tampoco imposible, porque Dios nos asiste con su gracia y nos fortalece en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestros padecimientos. Paso así al Evangelio, que es muy parecido precisamente a la primera lectura que hemos escuchado. Solo que en esta ocasión se nos demuestran personajes muy puntuales. Lázaro, el pobre, lleno de llagas, que yacía a la puerta de la casa del rico, del cual no conocemos el nombre. Fíjense ustedes, conocemos el nombre del pobre, Lázaro. Del rico no se sabe el nombre. Se le da el título de rico Epulón, pero nada más. Se ve que solamente ese hombre solamente tenía dinero, pero no tenía un ser como tal. Vemos entonces que Jesús pone este ejemplo y dice que este hombre rico vestía muy bien y cenaba muy bien, pero Lázaro estaba allí a la puerta y éste no se compadecía ante el dolor y el sufrimiento de aquel pobre hombre. Fíjense ustedes, hace unos meses atrás yo vi un video sobre Cristiano Ronaldo. Los que les gusta el fútbol tal vez lo saben. ¿Quién es él? Él es un jugador del Real Madrid, es de Portugal. Es considerado por muchos uno de los mejores jugadores del mundo en el fútbol. Y él se prestó para hacer un video bien interesante. A él lo vistieron como una persona pues desamparada. Le pusieron una barriguita, le pusieron una peluca, bigotes, lo maquillaron para que nadie se diera cuenta que era Cristiano Ronaldo. Lo pusieron en una plaza de Madrid, España, y le dieron un perrito y un balón de fútbol. Él llegó allí como cualquier persona pobre que no tiene trabajo y que se dedica a entretener a los turistas. Colocó el perrito y tomó el balón y comenzó a hacer algunas maromas allí con el balón. Y mucha gente le pasaba por un lado, sin saber quién era él, por supuesto, y lo ignoraban. Seguían de largo. Otros por allí se detenían un poco a jugar con él, pero luego, tal vez dejándose llevar un poco por el miedo, no saber quién era ese señor, se iban. Hasta que después de varios minutos, un niño llegó y se puso a jugar con él. Y después de jugar con el niño, Cristiano Ronaldo tomó el balón, lo firmó, lo autografió y se quitó lo que tenía en la cara. Sorpresa, ¿qué pasó? Las personas que pasaban indiferentes al ver que era Cristiano Ronaldo comenzaron a sacar sus celulares
para tomarse fotos con él. Pero el que se ganó el balón fue el niño. ¿Por qué? Porque el niño fue capaz de ver en él no solamente un futbolista famoso, ver a un hermano, a una persona que quería tal vez compartir un rato alegre con él. ¿Cuántas veces, queridos hermanos y hermanas, nosotros pasamos de largo ante personas que representan al mismo Cristo? Somos indiferentes, somos insensibles. Yo les aseguro que muchas de esas personas que después vieron el video y que se fueron sin saber que era Cristiano Ronaldo, se lamentaron y dijeron: lo tuvimos tan cerca, pero pasaron dejándose llevar por el miedo, por el prejuicio, por la indiferencia. Vaya usted a saber qué les hizo pasar de largo, tal vez la prisa, pero no se detuvieron a ver quién era esa persona. Esto, queridos hermanos y hermanas, nos tiene que hacer reflexionar. ¿Saben por qué? Porque a mi juicio, cuando yo hago una lectura profunda de este texto que hemos escuchado, yo creo que el rico Epulón tal vez sabía que Lázaro estaba allí pidiendo a la puerta, pero su egoísmo lo llevó a hacerse ciego y a perder la memoria. Y seguramente él terminó por pensar que ya allí no estaba Lázaro. Pero no era porque Lázaro hubiera desaparecido o se hubiera ido, era porque él se encerró tanto en sí mismo que lo desapareció. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando vivimos bajo el mismo techo, pero no tenemos una buena relación con nuestros padres, con nuestros hermanos, con el esposo, con la esposa, y poco a poco vamos ignorándolo y vamos desapareciéndolo de nuestra mente. Yo veo sus rostros y solamente con ver el rostro de ustedes me doy cuenta de que lo que estoy diciendo está llegando a los corazones, porque pasa, y tristemente pasa con frecuencia. El rico Epulón, en resumen, queridos hermanos y hermanas, no se va al infierno por el dinero que tenía, se va porque no supo hacer bien con el dinero y las posesiones que tenía. Y esto nos tiene que hacer reflexionar a nosotros para que realmente aprovechemos las oportunidades que Dios nos brinda para poder ayudar al prójimo, para poder hacer de este mundo un lugar mejor para vivir. No podemos pasar de largo, queridos hermanos y hermanas. En este punto el Papa Francisco ha insistido demasiado, porque es fundamental. Alguien podría decir por allí: padre, pero ¿qué culpa tengo yo de tener lo que otros no tienen? No es cuestión de que tengas culpa o no. Por el contrario, como ya lo dije, el hecho de que tengas algo es una bendición. Pero busca hacer el bien con eso que Dios te ha dado, para que tu corazón se libere y puedas sentir alegría, paz y esperanza en tu corazón, que es algo de lo cual nosotros estamos tan necesitados, y es lo que muchas veces nos lleva a hacernos de cosas materiales porque queremos suplir esa carencia espiritual, y entonces damos pasos equivocados. Tengo amistades que frecuentemente van a dar comida a los desamparados aquí en el downtown de Miami. Ellos preparan comida para 300, 400 personas. Muchas veces me dicen: padre, nos regresamos sin ningún plato y con personas que todavía no alcanzaron a comer. Y una de las cosas que más me llama la atención es que ellos llevan a sus hijos con ellos, sus niñas, sus niños. Y yo les digo: ¿no les da miedo llevar a sus hijos y exponerlos ante estas personas? Y me dicen: padre, al principio sí nos daba miedo, pero después han sido nuestros propios hijos los que les ha llamado tanto la atención este ministerio, que se han esforzado junto con nosotros por llevarlo a cabo. Es interesante, queridos hermanos y hermanas, cómo cuando nosotros nos damos, recibimos. Porque en resumen, eso es lo que estas personas me dicen: padre, el ir frecuentemente para llevar un poco de comida
nos llena de alegría, de gozo y de motivación para seguir adelante. La pregunta sería, y no la tienen que responder a mí, sino a Dios y a ustedes mismos: ¿qué puedo hacer yo que no estoy haciendo ya? Ojalá que encontremos respuestas en nuestros corazones para que nos pongamos en movimiento y utilicemos la capacidad que Dios nos da para hacer el bien a los demás y obtener así la alegría y el gozo del cual estamos tan necesitados. Así sea.